Hola, soy Brígido Cabrera nuevamente contigo y hoy voy a tratar desde mi estudio improvisado, como siempre, de llevar a cabo la tarea que me propuse. Hoy voy con la tercera palabra de Jesús en la cruz. La tercera palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Era el día 15 de junio. 16 de los 17 hijos de mi padre nos habíamos reunido para dar el último adiós a nuestro progenitor. Como soy el ministro de la familia, me fue encomendada la tarea que casi nadie quiere tomar, y es de hacer los funerales de un ser querido. No es tan fácil despedir a un ser querido. No es tan fácil despedir a un ser querido. Y especialmente cuando se trata del padre o de la madre, pienso que el trago es mucho más amargo. A mí me ha tocado. Y en aquella ocasión me tocó ver un cuadro que lo repito y lo repito después de tantos años en mi mente, y trato de entender por qué las cosas suceden de esta manera. Como predicador, es mi deber cumplir con estar presente en los momentos felices de la familia, cuando nace un niño, cuando se casan, pero también en los momentos tristes, cuando se muere algún ser querido. Y a mí justamente me tocó despedir a mi padre. Esa tarde prediqué en el funeral y después de haber terminado mi sermón, quise orar por alguna persona que quisiera hacer o tener un encuentro con el Señor. 8 personas recibieron al Señor, y dentro de esas 8 personas solo me llamó la atención una persona muy especial. Era mi abuela. Mi abuela había recibido en esta tarde a Jesucristo como Salvador personal. Me llamó la atención porque horas más temprano, diríamos unas 10 horas antes, mi padre, que todo el tiempo había sido un filósofo, un filántropo, había tenido que pedirle que orara por él, porque ya sabía que su hora había llegado, y una hora antes de morir el Señor salvó su alma. Pero ahora mi abuela, yo había predicado a ella mucho, había orado cuando estaba enferma, le había tocado instrumento, le había cantado todo lo que un nieto puede querer para su abuela. Yo había tratado de llevarlo a mi abuela, pero cada vez que le decía a mi abuela que si quería recibir a Cristo Jesús, me decía que no, que después. Pero en esta ocasión yo obvié a los 7 que acompañaban a mi abuela para que fuera el número 8, y fui directamente donde ella y le pregunté: abuela, todos ellos se han convertido, pero yo quisiera saber cuál es la razón por la cual hoy tú has tomado esta decisión. ¿Es porque te da tristeza porque papá ya no estará con nosotros, o es porque realmente en tu corazón tú sientes que debe de tener un encuentro con Dios? Mi abuela me respondió: yo tengo varios hijos, o he tenido varios hijos, 4 en total, una mujer y 3 varones. De los 3 varones quedaba solamente uno, y ese uno que quedaba ya tenía parálisis,
y no se sabía en qué momento iba a ser llamado. Pero mi padre había sido el hombre que había negado la oportunidad de viajar a otros países porque quería estar al cuidado de mi abuela. Todos los demás viajaron, se hicieron ciudadanos de Estados Unidos, viajaron a diferentes partes del mundo y mi padre nunca viajó fuera de la República Dominicana porque decía, no puedo irme y dejar a mamá sola. Mamá, la abuela, podía quedarse en manos de cualquiera de nosotros, de los que vivían en el país, o quizás podía pagársele a alguien que la cuidara, porque a pesar de que ella ya tenía 95 y tantos años, era una señora que estaba ciega, pero que no necesitaba mucha ayuda. Ella conocía todo en la casa, sabía dónde estaba todo, había quedado ciega, hacían como 15 años, y había tenido que comenzar a aprender nuevamente cómo vivir en un mundo donde solamente las tinieblas le acompañan. Pero todos nosotros en esta tierra aprendemos si nos proponemos hacerlo. Pero había llegado el momento en que mi padre había muerto, que era el amparo, que era como quien dice, el que para donde quiera que ella quería ir, mi padre la llevaba, y quien se había sacrificado para no salir fuera del país, con tal de estar con ella. Cuando le hice la pregunta, ella me dijo, ya yo no puedo pelear más. Y cuando le dije, mamá, ¿qué quiere decir con que no quiere pelear más? Me dijo, ya mi hijo murió, ya yo no tengo por quién pelear. El caso es que mi abuela tenía una filosofía que decía que no se convertía a Jesucristo porque los evangélicos no peleaban. Ese era todo el caso. Entonces, cuando ya ella vio que su hijo, a quien ella amaba, murió, dijo, no tengo más por quién pelear. Es difícil entender el amor de una madre hacia un hijo, especialmente cuando su hijo está en un momento como el momento en que se encontraba Jesús. Jesús está en la cruz y en medio de aquellos alborotos y la gente que lo acusaban y decían y una serie de injurias que hacían, él se acuerda de que hay una responsabilidad como hijo que tiene que cumplir, y es dejar a su madre en manos de alguien que pueda cuidarla el tiempo de vida que le queda sobre esta tierra, para que su madre no tenga que mendigar, para que su madre no tenga que pedir, para que su madre no tenga que depender del amparo de nadie, sino que tiene a alguien que vela por ella. Fue así como, mirando que su madre y su hermano, el discípulo aquel a quien había amado, estaban allí, le dijo a la madre, madre, he aquí tu hijo. Y a Juan, el discípulo amado, le dijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice la Biblia que a partir de esa fecha, a partir de ese día, Juan recibió a María en su casa, supuestamente, hasta que ya ella murió. Porque fue la responsabilidad que Jesucristo le dejó de que cuidara a su madre. Yo he visto madres pidiendo mientras sus hijos se deleitan en placeres, se deleitan quizás en el mismo estudio que su madre le pagó, se han hecho profesionales y ya ellos no caben con su madre. Dios está en el cielo y Dios tiene cuidado de todos nosotros, aunque nosotros seamos malos. Él es un padre responsable y Jesucristo nos dio el ejemplo de un hijo responsable hacia una madre. He visto madre llorar junto al cadáver de su hijo, pero también he visto madre llorar por el abandono de sus hijos. Su hijo ya no le entiende.
Su hijo no quiere estar con ella. Su hijo se hizo de una familia que no necesita a su madre para nada. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tus días sean alargados sobre la tierra. Jesús, mirando a Juan y a María, miró a su madre, miró sus lágrimas, sintió su dolor, y paréceme verlo decir: madre, yo no te voy a dejar abandonada. Alguien se va a encargar de ti. Y entonces llamó a su discípulo amado, a Juan, y le dijo: toma cuidado de tu madre. Y a ella le dijo: madre, he ahí tu hijo. Esta fue la palabra número 3 que Jesucristo dijo, o la tercera palabra que Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz. Y desde ese tiempo hasta hoy, la sociedad espera que los hijos tomen la responsabilidad de honrar a su padre y a su madre, porque es un mandamiento con promesa. Y dice el Señor que le irá bien al que haga esto. Yo no sé cuál es la condición tuya, ni sé tampoco si tú estás tomando en consideración que tienes una madre y que tienes un padre, y que Dios va a demandar por la responsabilidad que tú tengas para con ellos. Pero Jesús, aún en la cruz, en los últimos momentos de su vida, tuvo cuidado. Y yo creo que es el ejemplo de lo que un hombre responsable debe de hacer. Tener cuidado de sus progenitores, su padre, su madre, tener cuidado de ellos y no esperar que la caridad pública sea quien se encargue de ellos, sino tener cuidado. Cristo Jesús probablemente representa no solamente a la generación de su tiempo, sino a la generación presente, aquellos que con responsabilidad cumplen el mandamiento de madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Quiera Dios que tú seas un hijo bueno y que no espere que el vecino sea quien tenga que tomar cuidado de tu madre, porque tú estás muy ocupado. Espero que alguna palabra de estas haya llegado a tu corazón y nos veremos en la próxima palabra. Dios te bendiga. Soy Brígido Cabrera y nos veremos en la próxima palabra. Dios te bendiga. Soy Brígido Cabrera.